10 de diciembre de 1941, 3 días tras Pearl Harbor. A las 10 a.m., todo ha terminado. 18 barcos, incluidos todos. El ejército imperial japonés arrasó Filipinas, tomando Campo Clark a las fuerzas estadounidenses en retirada. Entre los escombros, los ingenieros hallaron algo extraño. Una pequeña caja verde oliva con ruedas, apenas más grande que un tractor. Se rieron. Comparado con los pesados camiones militares de Japón, parecía un juguete, débil, frágil y absurdamente pequeño. Pero cuando giraron la llave, todo cambió. Lo que inició como broma se volvió una de las lecciones de ingeniería más humillantes de la Segunda Guerra Mundial, pues ese juguete no lo era. Era el Jeep Bantam, que redefiniría la movilidad, expondría los límites industriales de Japón y remodelaría el futuro de la guerra. 10 de diciembre de 1941. El humo de la guerra aún pesaba sobre Campo Clark en Filipinas. 3 días después del asalto de Japón a Pearl Harbor, el ejército imperial arrasó la base aérea estadounidense, recuperando todo lo de valor: armas, vehículos y planos. Pero entre los escombros había algo tan pequeño y anodino que provocó risas en vez de curiosidad. Junto al fuselaje retorcido de un B-17, una extraña cajita sobre ruedas, con la pintura verde oliva desconchada y polvorienta. Yamamoto Kenji se acercó con una sonrisa de suficiencia. La máquina parecía absurda, un artilugio corto y cuadrado con guardabarros planos y una parrilla como de juguete de niño. Los americanos fabrican vehículos militares como juguetes, murmuró, sacudiendo la cabeza. Los ingenieros rodearon el vehículo, riendo al medir su diminuta distancia entre ejes de 80 pulgadas. Los camiones militares japoneses pesaban más de 2 toneladas, símbolos de fuerza mecánica. Este Bantam BRC-40 capturado pesaba solo media tonelada, 2.132 libras. Para Yamamoto, probaba lo que Japón creía de la ingeniería americana: rápida, barata y descuidada. Sus ayudantes se mofaron de los paneles y el metal delgado. Un tractor agrícola duraría más, dijo uno. Otro señaló sus neumáticos pequeños y rió. Hasta nuestras bicis son más fuertes. El informe inicial de Yamamoto fue contundente. Este diseño no sobreviviría en las selvas del sudeste asiático. Lo consideró un atajo americano. Las órdenes de Tokio eran estrictas. Todo vehículo capturado debe probarse antes de desecharse. Así que, contra su orgullo, le echaron combustible. Cuando el motor Continental de 4 cilindros cobró vida, los hombres rieron de nuevo. Pero el ralentí se estabilizó en un zumbido confiado, cambiando algunas caras. El embrague se movió suavemente y las marchas entraron sin quejas. Yamamoto subió, portapapeles en mano, para documentar su fracaso. Sin saberlo, esos minutos borrarían todo lo que los ingenieros militares japoneses creían saber, preparando el escenario para una de las revelaciones industriales más importantes de la Segunda Guerra Mundial. El zumbido del motor resonó en el aeródromo en ruinas, un latido mecánico en el húmedo silencio matinal filipino. El ingeniero jefe Yamamoto agarró su portapapeles, listo para registrar cada traqueteo, parada y fallo que confirmaran su superioridad. Al volante, el ingeniero Watanabe sonrió con incredulidad de que tan pequeño artilugio pudiera moverse. «Proceda», ordenó Yamamoto. Watanabe pisó el embrague, esperando cierta resistencia, pero el pedal se movió sin esfuerzo. La transmisión entró en marcha como la seda. Tocó el acelerador y el Bantam avanzó bruscamente con una respuesta que nadie esperaba. La risa se desvaneció. En segundos, el pequeño vehículo americano rebotó con confianza por la pista. Los ingenieros habían probado docenas de camiones capturados, máquinas pesadas, rígidas y lentas que requerían habilidad para controlarlas. Pero este se sentía vivo.
Giró bruscamente, reaccionó al instante y subió por los escombros como si no pesara nada. «Pruebe la pendiente», dijo Yamamoto, reacio a mostrar sorpresa. Watanabe asintió y apuntó a una pendiente fangosa junto a los hangares destruidos. La tierra, densa por lluvia reciente, había tragado camiones de transporte japoneses enteros días antes. El Bantam no dudó. Sus 4 ruedas se abrieron paso por el barro con gracia. Cada neumático encontró tracción como si supiera qué hacer. En momentos estaba sobre la colina. Los ingenieros quedaron sin palabras. Sin gritos ni celebración, solo el silencio de hombres viendo colapsar sus suposiciones. Yamamoto se bajó, sus botas hundiéndose en el barro mientras estudiaba las huellas detrás del jeep. «Otra vez», dijo con voz tenue. Watanabe giró hacia un terreno más accidentado, lleno de rocas, surcos y charcos, el tipo de camino que rompía ejes y varaba convoyes. El Bantam lo manejó todo. Su corta distancia entre ejes permitía giros imposibles. Su motor de 48 caballos de vapor lo impulsó con terca determinación. El momento que acalló toda duda. Watanabe encajó deliberadamente el vehículo entre 2 rocas, fingiendo que se atascaba. Yamamoto suspiró. Por fin, pero antes de que pudiera acabar de escribir, 2 soldados agarraron el parachoques trasero y levantaron el vehículo, liberándolo. Jadeos recorrieron el grupo. Un vehículo militar que podía ser reposicionado a mano, imposible. Por primera vez en su carrera, Yamamoto se quedó sin palabras. Este tosco invento americano, parecido a un juguete, conquistó los mismos desafíos que paralizaban los camiones más avanzados de Japón. Observó la máquina, el motor en ralentí tranquilo, el barro goteando de sus neumáticos y sintió un escalofrío. Presenciaba algo mucho más peligroso que un arma. Esto era la encarnación del ingenio estadounidense, práctico, adaptable y además terriblemente eficiente. Esa noche, Yamamoto reescribió todo su informe. La primera línea decía simplemente: «El vehículo americano funciona». Y con esa admisión reticente, la risa de Japón murió, reemplazada por algo nuevo: miedo. Porque lo que habían descubierto en el campo Clark no era solo una máquina. Era el primer vistazo de cómo EEUU ganaría la Segunda Guerra Mundial. Al amanecer siguiente, Campo Clark se transformó de campo de batalla en laboratorio al aire libre. Bajo el techo de un hangar, ingenieros japoneses se reunieron alrededor del Jeep Bantam como cirujanos para una autopsia. Su risa cesó, reemplazada por un reverente silencio al ordenar Yamamoto el desmontaje total del vehículo. Cada perno, cada panel, cada engranaje debía ser medido, catalogado y comprendido. «Veremos dónde se esconde su debilidad», dijo, aunque ni siquiera él ya sonaba convencido. El ingeniero Sato examinó los paneles de la carrocería, sus calibradores haciendo clic suavemente. «Menos 1.6 milímetros», murmuró incrédulo. El acero era asombrosamente delgado, la mitad del grosor del vehículo militar japonés más ligero. Pero al presionar los paneles, no cedieron. «Señor», dijo, «usaron la geometría para la fuerza». En lugar de usar materiales pesados, los americanos diseñaron la carrocería con curvas y dobleces que crearon rigidez mediante la forma y fuerza por la simplicidad. Yamamoto escribió la frase, pero no levantó la vista. Cerca, el ingeniero Watanabe desmontó la suspensión, sus notas, sin exceso de peso, sin piezas desperdiciadas. Las ballestas, cortas pero bien ubicadas, equilibraban el peso en ambos ejes, dando al vehículo gran estabilidad pese a su tamaño. La caja de transferencia, el corazón del 4x4, pesaba menos de la mitad que los diseños japoneses. Usaba menos piezas, un mecanizado más simple y ninguna complejidad innecesaria. «Señor», dijo Watanabe con la carcasa del engranaje,
Todo esto podría hacerse en mediodía. Nuestra versión tarda 3. Yamamoto caminó entre las mesas, tocando los componentes frente a él. El motor, un modesto 4 cilindros de 48 caballos, fue montado con precisión quirúrgica, con cada línea y cable dispuesto para facilitar el mantenimiento. El sistema eléctrico usaba solo conectores estandarizados que cualquier mecánico entendería. No había extravagancia ni innovación innecesaria. Cada decisión tenía un propósito. Se detuvo en el parabrisas plegado, quitado del chasis. 2 bisagras, 4 pernos y se plegaba ordenadamente contra el capó. Una característica tan pequeña, casi ridícula, implicaba mucho. «Puedes enviar un 40% más por barco», murmuró el ingeniero Watabe, calculando en voz alta. Más vehículos, movilidad y presencia en cada campo de batalla. Para cuando el análisis terminó, la verdad era innegable. El Jeep Bantam no era tosco, era brillante. Los americanos dominaron una nueva ingeniería que valoraba eficiencia antes que elegancia, producción masiva sobre artesanía. Era lo opuesto a todo en lo que Japón había basado su industria. Yamamoto escribió su última nota. Ellos crean herramientas, nosotros creamos monumentos. Al irse el equipo, el ingeniero jefe se quedó junto al chasis despojado. En ese cascarón vacío, vio la sombra de algo mucho más grande que un solo vehículo, un vistazo a cómo Estados Unidos pronto abrumaría la guerra no con mejores armas, sino con mejores fábricas. Para fines de diciembre de 1941, los hallazgos del campo Clark se enviaron a Tokio. Dentro de un sobre grueso marcado como prioridad de ingeniería urgente, había docenas de bocetos e informes. Sellados como alto secreto, fueron entregados directamente a la División Técnica del Ejército Imperial y al Ministerio de Municiones. Al llegar los documentos a la planta como de Toyota, el ingeniero jefe Hanji Umehara los estudió en silencio atónito. La orden de la sede imperial fue clara. Desarrollar un equivalente japonés al vehículo de reconocimiento estadounidense capturado, mantener capacidades idénticas, distinguir el diseño para evitar complicaciones legales o políticas. Para los ingenieros de Japón era un desafío y un insulto. Copiar la máquina del enemigo iba contra su orgullo, pero los datos de Yamamoto no dejaron lugar para el ego. Los estadounidenses habían construido algo revolucionario. El 24 de diciembre, Umehara reunió a su equipo, incluyendo a Nakamura, el especialista en transmisión Fuji, y un grupo de ingenieros alrededor de una gran mesa de dibujo. Ante ellos, fotos del Bantam BRC-40 despojado hasta el chasis. Estudiaron cada ángulo, chasis compacto, carrocería de paneles planos y caja de transferencia para la tracción 4x4 con una sola palanca. No podemos copiar su aspecto, dijo Umehara, pero debemos saber por qué funciona. HTML. Durante días, diseccionaron cada sistema en teoría antes de escribir. El motor americano, un modesto 4 cilindros de 1.8 litros, fue la base de su diseño. El motor Toyota tipo C de 2.2 litros podía producir más caballos de fuerza y mantener la misma agilidad si el peso se mantenía bajo 1000 kilogramos. La carrocería era más complicada. Los vehículos japoneses solían usar acero curvado y moldeado a mano, elegante pero de lenta producción. Los americanos reemplazaron esa artesanía con precisión geométrica, paneles planos doblados en ángulo, atornillados en minutos. Parecía tosco, pero fue clave para construir cientos de miles de vehículos rápido. Para febrero del 42, el diseño estaba completo. El prototipo Toyota AK-10 fue la respuesta de Japón al Jeep americano. Umehara aprobó los borradores finales con orgullo e inquietud.
En teoría, rivalizaba con el Bantam en potencia, velocidad y maniobrabilidad, pero en el fondo no era solo ingeniería. Era sobre algo mucho más grande. Si Japón igualaría el imparable poder de producción que dio vida a este pequeño símbolo de la eficiencia de la Segunda Guerra Mundial. El 15 de marzo de 1942, el prototipo salió del taller experimental de Toyota bajo un cielo pálido. Pintado de verde militar mate, el AK-10 parecía un primo menor de los camiones pesados, pero sus proporciones eran inconfundiblemente extranjeras. Compacto, angular, sin ornamentación. El ingeniero jefe Hanji Umehara subió al asiento del conductor, mientras una multitud de obreros observaba. Giró el encendido y el motor de 2.2 litros rugió con sorprendente vigor. La máquina, que empezó como una vergüenza americana, renacía como el orgulloso experimento de Japón en adaptación mecánica. Umehara se dirigió a un sendero accidentado tras la planta, como un camino para replicar las brutales pruebas de campo Clark. El AK-10 subió cada pendiente y surco con confianza. Su tracción 4x4 cambió suavemente de marcha alta a baja. Los ingenieros, atrás, se agarraron a las barandillas mientras el vehículo saltaba sobre el terreno, levantando nubes de polvo. «Se maneja como el americano», susurró uno. «Mejor», respondió otro en voz baja, sin querer decirlo muy alto. La prueba concluyó sin una sola avería. Umehara estacionó el prototipo, bajó y saludó al equipo. «Podemos construirlo», dijo. En semanas, el AK-10 entró en producción limitada como el camión de carga compacto tipo 4. El ejército imperial lo aprobó para reconocimiento y transporte ligero. El primer lote se entregó en abril de 1942. Aparentemente, Japón había logrado lo imposible: transformar un vehículo enemigo capturado en un diseño doméstico funcional en solo 91 días. Los periódicos nunca lo mencionaron, por supuesto. El AK-10 permaneció clasificado, su existencia conocida solo por militares. Pero entre ingenieros, los susurros se extendieron. Los estadounidenses habían inspirado algo notable, pero también algo mucho más preocupante. Aunque Toyota ya podía crear un vehículo como el Jeep, la pregunta que se cernía sobre cada informe y que ningún ingeniero podía ignorar era: ¿podría Japón construir suficientes para que importara? Para 1943, las dudas se volvieron dura realidad. Cada mes, informes del cuartel general imperial llegaban a la planta como de Toyota y se leían como un lento obituario para los sueños industriales de Japón. El AK-10 probó que Japón podía construir una máquina tan capaz como el Jeep, pero no que pudiera construir miles de ellos. En su oficina, Umehara fijó el nuevo informe junto al último. Producción de Jeeps, 500,000 unidades entregadas. Producción del Toyota AK-10, 463 en total. El contraste era casi insultante. En Willis Overland de Ohio, los trabajadores, muchas mujeres, ensamblaban 1,500 Jeeps cada día. La planta Rouge de Ford en Michigan produjo otros 1,000. La industria automotriz de Japón no igualaba esa producción en un mes. Aunque Umehara duplicara personal, triplicara horas y trabajara sin dormir, no haría mella. Las cuentas no cuadraban. El poder industrial de Estados Unidos había superado a la propia guerra. Luego la escasez de materiales: acero, cobre y caucho. Para fines de 1943, las líneas de Toyota casi se detuvieron. Filas de AK-100 sin terminar yacían sin vida, faltándoles neumáticos, cableado o piezas de engranajes críticas. «Tenemos 59 vehículos sin componentes», informó sombríamente un gerente. La crisis de combustible del ejército agravó la situación. Aunque los camiones se terminaban, no solía haber gasolina.
Algunos AK-10 fueron despojados para piezas. Otros se transformaron en generadores fijos para radios de campaña, una degradación trágica para lo que una vez simbolizó el salto de Japón a la movilidad moderna. Umehara, antes orgulloso de la perfección de ingeniería del AK-10, ahora lo veía por lo que se había convertido. Una pieza de museo en medio de una guerra a la que ya no le importaba la precisión. Estados Unidos no solo ganaba por tecnología, ganaba por cantidad. Y por primera vez, los ingenieros de Japón se dieron cuenta de que ninguna habilidad superaría un sistema de fábrica incansable. En 1944, la verdad era ineludible. Los ingenieros de Toyota lograron perfección mecánica, más parálisis industrial. Las bahías de montaje de la planta Como, antes activas, ahora estaban a media luz y en silencio. Pilas de chasis de AK-10 sin terminar cubrían el suelo, cuerpos impecables pero inútiles, esperando piezas que nunca llegarían. El cobre para el cableado escaseaba, el caucho para los neumáticos escaseaba, incluso la pintura era un lujo racionado. Los gerentes dejaron de informar las cifras diarias porque ya no importaban. No estamos fabricando vehículos, murmuró un trabajador. Estamos fabricando fantasmas. El ingeniero jefe Umehara recorrió la planta en silencio, pasando la mano por el frío metal de un AK-10 inacabado. Conocía cada vehículo por su número de serie y cada ajuste que su equipo hizo para mejorar la eficiencia. Lo habían hecho todo bien. Redujeron el peso, simplificaron los sistemas, mejoraron la fiabilidad. Pero nada de eso podía cambiar el único número que importaba. 497. Ese fue el total de AK-10 terminados antes del cierre del proyecto en marzo de 1944. Mientras, los informes de inteligencia contaban una historia asombrosa. Estados Unidos había superado los 650,000 jeeps producidos, más de un vehículo por cada 5 soldados de EEUU desplegados. Los comandantes japoneses recibían reportes de convoyes aliados. Cientos de jeeps eran descargados, rodando a las playas como hormigas de un nido. Por cada AK-10 de Japón, EEUU produjo 1,300. En abril, Yamamoto visitó la fábrica. Se paró junto a Umehara y miró la silenciosa fila de camiones sin terminar. Decodificamos sus máquinas, dijo suavemente, pero no su sistema. La ventaja de Estados Unidos nunca fue sobre genio o suerte. Era estructura. Sus fábricas operaban 24 horas sin parar. Sus trabajadores podían producir 10 veces más acero, 5 veces más caucho y 100 veces más vehículos que Japón. El AK-10 simbolizaría lo que Japón podía crear, mas no lo que podía sostener. Al final, la brillantez técnica topó con su mayor enemigo, la realidad industrial. Abril de 1944. La guerra se volvió decisivamente contra Japón. En la planta como de Toyota, los últimos ecos de producción se desvanecieron como un latido moribundo. Máquinas en silencio, cintas inmóviles, luces atenuadas para conservar energía. La fábrica, antes orgullosa cuna del AK-10, ahora parecía un mausoleo, un monumento al esfuerzo aplastado por la aritmética. Cada historia de éxito en sus planos había sido borrada por la magnitud de la industria estadounidense. Al otro lado del Pacífico, Willys y Ford hacían más jeeps al día que Toyota en toda la guerra. Fotografías de Estados Unidos mostraban filas de pequeños vehículos siendo izados a buques de transporte por grúas, cientos a la vez, con destino a África, Italia y el Pacífico. Cada uno idéntico, fiable y construido por un sistema que trataba la producción en masa como un arma. Mientras tanto, ingenieros japoneses recuperaban chatarra para terminar unos pocos vehículos que no podían salir del país. El ingeniero jefe Umehara iba a trabajar cada mañana. Revisaba informes que ya no importaban y firmaba documentos para materiales que nunca llegarían. Igualamos el diseño, le dijo a un subalterno,
pero no su escala. El AK-10 demostró que la artesanía japonesa podía igualar la innovación de EEUU, pero la artesanía era lenta y personal. La guerra exigía ahora velocidad, repetición y cifras. Para mayo llegaron órdenes de Tokio de detener la producción indefinidamente. Umehara las leyó 2 veces. Luego miró el suelo vacío donde estaba el último AK-10, el 497. Su pintura aún estaba fresca, su motor sin probar. Puso su mano en el capó y susurró: «Eras perfecto». Pero la perfección ya no ganaba guerras en la Segunda Guerra Mundial. La era artesanal había terminado. La era de la producción decidió el futuro, y Japón, brillante como era, se quedó sin tiempo. Al concluir la guerra en agosto de 1945, los ecos industriales revelaron la verdadera derrota. Las fábricas de Japón estaban en ruinas, sus puertos silenciosos, sus vías férreas retorcidas. Pero entre los escombros de la planta Como, una máquina seguía bajo una lona, un AK-10, motor conservado, chasis intacto. Semanas después, el ingeniero jefe Hanji Umehara regresó a inspeccionar lo que fue el gran logro de su vida. El polvo cubría la pintura verde oliva, la fábrica olía a óxido y aceite. Para cualquier otra persona, era solo una reliquia más de una guerra perdida, pero para Umehara era algo más, la encarnación de una dolorosa verdad. Japón no perdió por mentes inferiores, sino por sus números más pequeños. Solo se fabricaron 497 AK-10. Estados Unidos produjo más de 650,000 jeeps al final de la Segunda Guerra Mundial. Por cada vehículo que Japón lograba ensamblar, Estados Unidos creaba más de 1,000. El Bantam, antes objeto de burla de ingenieros japoneses, era el corazón de la movilidad aliada, transportando tropas por desiertos, montañas y selvas mientras Japón racionaba neumáticos y gasolina. Cuando el almirante Yamamoto advirtió años antes: «Temo que solo hemos despertado a un gigante dormido», no se refería solo a los soldados de Estados Unidos. Se refería a sus fábricas, trabajadores y máquinas. El gigante dormido despertó y conquistó no por brillantez, sino por producción. Cada obrero de Detroit, cada soldador de Pensilvania, cada mujer en la cadena de montaje formaba parte de un ejército mayor, uno para el que Japón nunca se preparó. El informe final de Umehara al Ministerio de Municiones contenía solo una línea inquietante: «Copiamos su ingeniería, pero no sus fábricas». Décadas después, cuando Japón resurgió como potencia industrial, los ingenieros de Toyota susurraban la historia del AK-10. No fue una historia de fracaso. Fue una lección grabada en acero. En la era moderna, las guerras no se ganan con las mejores máquinas, sino con las naciones que las construyen más rápido de lo que son destruidas.